Buenos días, mi nombre es Daniel Mate y voy a hacer la explicación de los 4 ejercicios de la prueba diagnóstica. El primer ejercicio consiste en validar si una cadena C se encuentra en notación FEN, la cual es una notación utilizada para describir posiciones en el ajedrez. Primero comenzamos definiendo una función llamada validar FEN y utilizamos las funciones strip y split para dado una cadena que tiene una cadena FEN, eliminemos los espacios sobrantes y dividamos la cadena por espacios. Luego utilizamos un if para comprobar si la cantidad fue dividida exactamente en 6 partes, dado que esa es la composición de una cadena FEN. Luego desempaquetamos estas 6 partes para poder, comprobarlas individualmente. Primero comenzamos con las validaciones de la posición del tablero. Aquí dividimos el campo de posición utilizando un slash como separador y cada elemento representa una fila del tablero. Si no hay exactamente 8 filas, la cadena es inválida y utilizamos un if para comprobar esto. Luego definimos un conjunto de caracteres válidos que son los que representan los caracteres de las piezas y utilizamos un bucle for para recorrer cada fila del tablero con enumerate y llevamos el número de fila de 1 a 8. Si la fila está vacía no es válida. Luego utilizamos un for para recorrer, un bucle para recorrer cada carácter de la fila y distinguimos 3 casos diferentes, de que el caso de que si es número se indica cuáles son los espacios vacíos, si es una letra válida es una pieza y si no cumple con ninguno es un carácter inválido. Por último, al final de la fila verificamos con un if que la suma total sea de 8 casillas, porque si de no ser así sería inválido y retornaría falso. Luego procedemos a pasar a la validación del turno, la cual es muy sencilla porque utilizamos un if que simplemente compruebe que sea la letra W o la letra B, las cuales representan que es el turno de las blancas o de las negras. Luego pasamos a validar los enroques, definiendo un conjunto de caracteres válidos para los enroques, los cuales son la K, la Q, mayúsculas y minúsculas. Y utilizamos un for para recorrer cada carácter del campo de enroques y si se valida de que no haya caracteres repetidos y que todos sean válidos. Por último, penúltimo, validar la casilla al paso. Acá básicamente si el campo es diferente de un signo de menos, verificamos que tenga exactamente 2 caracteres, una letra A y H y un número 3 o 6, utilizando un bucle un bucle if. Luego tenemos validar los contadores, que es básicamente que el campo medio debe ser un número entre mayor o igual a 0. Usamos un if para validar que sea numérico y que sea no negativo. Y luego el número de esta jugada debe ser un entero mayor o igual a 1. Si no cumple con esta condición, el formato FEN sería inválido. Si todas las condiciones anteriores pasaron sin entrar en un return false, llegamos al final de la función y retornamos true. Por último, tenemos acá preparado un bloque de pruebas con diversos ejemplos. Aquí tengo unos ejemplos que son válidos y unos ejemplos que son inválidos para poner a prueba el código. Y simplemente recorremos cada uno de estos ejemplos con un for y mostramos el resultado. Vamos a verlo. Ahora voy a explicar el ejercicio número 2, el cual pide que dado un número entero no negativo, genere los coeficientes del polinomio x más 1 elevado a la n y se muestra el resultado del polinomio. Además, hay que implementar el algoritmo utilizando memoria dinámica, codificar en 2 lenguajes y medir el tiempo de ejecución de cada uno. Primero importamos el módulo time para poder medir el tiempo de ejecución y luego declaramos una función llamada generar coeficientes. La inicializamos con un solo elemento 1 correspondiente a la primera fila del triángulo de Pascal y luego utilizamos un bucle for para construir cada fila del triángulo hasta llegar a n y declaramos que al comienzo de cada fila del triángulo se comience con un 1, dado que así ocurre en el triángulo de Pascal. Este bucle interno que utilizamos acá, este bucle for, es para generar los coeficientes intermedios y cada elemento es la suma de los 2 elementos superiores de la fila anterior. Para cada fila del triángulo también se termina con un 1 y actualizamos la lista de coeficientes para la siguiente iteración y finalmente retornamos la lista completa de coeficientes del polinomio. Luego definimos otra función de
llamada calcular polinomio, la cual va a ser la función que se va a encargar de calcular el valor del polinomio utilizando los coeficientes generados y además escribir el desarrollo de este paso a paso en un archivo TXT. Primero ponemos que la variable acumuladora para el resultado total y luego utilizamos un bucle for para recorrer los coeficientes con la función enumerate para tener el índice y el valor de manera simultánea. Luego calculamos el término individual del coeficiente, escribimos el cálculo paso a paso en el archivo con un formato claro y sumamos el término al resultado acumulado. Ahora voy a explicar el ejercicio número 2. Primero declaramos una función para generar los coeficientes, luego declaramos dos arreglos dinámicos con la función malloc, uno que va a funcionar para los coeficientes actuales y otro que va a funcionar para los coeficientes de la fila previa, de la fila anterior. Comenzamos inicializando el coeficiente del triángulo de Pascal con 1 para la primera fila y luego utilizamos un bucle for para generar el resto de filas del triángulo hasta llegar a n. Colocamos para que el primer coeficiente de la fila siempre sea 1 y luego utilizamos un bucle for que calcula los valores intermedios de la fila utilizando los arreglos dinámicos que declaramos al principio. Es decir, hacemos una suma de valores superiores del triángulo. Luego también colocamos para que el último valor de la fila sea 1 y copiamos los coeficientes actuales al arreglo pref para que sirvan como una especie de referencia en la siguiente iteración. Por último, luego de terminar con las iteraciones, liberamos la memoria de pref ya que no necesitamos y retornamos el puntero al arreglo de coeficientes calculados. Luego tenemos una función declarada para calcular polinomios que básicamente calcula el valor del polinomio evaluando x y escribe cada paso en el archivo, de la misma forma que en el código de Python. Utilizamos un bucle que recorre cada coeficiente del polinomio. En cada iteración se calcula el término del arreglo coef y luego vamos, imprimiendo paso a paso el cálculo en el archivo. Finalmente sumamos el término al resultado final y retornamos el resultado acumulado del polinomio. Y luego tenemos una función principal del programa donde vamos a poner el valor de n, que es de 100, el valor de x, que en este caso va a ser de 2, o sea, el grado del polinomio y el valor de x. Tomamos el tiempo inicial con la función clock para poder medir la ejecución y abrimos un archivo para guardar los resultados. Llamamos a la función para generar los coeficientes, escribimos los coeficientes en el archivo, luego calculamos el valor del polinomio llamando a la función de calcular, tomamos el tiempo final y calculamos el tiempo total de ejecución, escribimos los resultados finales en el archivo y luego cerramos el archivo y terminamos. Ahora, si corremos el código en C y en Python, podemos comprobar que se crean los archivos TXT, podemos verificar los resultados en ambos casos y los tiempos de ejecución para fines de comparación. Ahora voy a explicar el problema número 3 que nos pide implementar reconocimiento de cadenas, expresiones de notación científica, IP y correo electrónico. Primero definimos una función para corroborar que sea notación científica. Utilizamos la función strip para quitar los espacios en blanco al principio y al final de la cadena y luego utilizamos un if para verificar si la cadena contiene una E mayúscula o una E minúscula, dado que en la notación científica se utiliza como un separador entre la base y el exponente. Luego utilizamos la función split para separar la base y el exponente y asignarlas como una variable individual cada una. Luego utilizamos un if para verificar casos donde solo hay un signo sin un número, como un más o menos, tanto en la base como en el exponente. Y por último utilizamos un try except para validar que la base pueda convertirse en un flotante y que el exponente pueda convertirse en un entero.
Luego tenemos la función para verificar que es IP. Primero comenzamos utilizando la función split para dividir la cadena por los puntos y utilizamos un if para verificar que existan exactamente 4 partes. Luego recorremos la IP para validar que los números sean válidos entre el 0 y el 255 y si algún segmento no es numérico pues se descarta. Luego tenemos la función para verificar si es correo, donde utilizamos un if para comprobar que exista únicamente una arroba y dividimos con la función split entre el usuario y el dominio. Validamos que ninguna parte esté vacía y utilizamos un if para evitar que el nombre de usuario empiece o termine con un punto. Dividimos el dominio en sus partes, es decir, en mail y en com, en 2 partes, y utilizamos un if para asegurarnos de que el dominio tenga al menos 2 partes, porque en dado caso se retornaría falso. Validamos que ninguna parte esté vacía y por último utilizamos un if para verificar que la extensión del dominio tenga al menos 2 letras. Luego tenemos la función para reconocer cadenas, donde utilizamos varios if y el if para determinar qué tipo de cadena es la cadena ingresada. Y acá tenemos una lista de pruebas donde tenemos, digamos, pruebas que son válidas y que son inválidas. Utilizamos un for para recorrer esta lista y analizar cada cadena de manera individual. Y vamos a probarlo. Ahora voy a explicar el último programa, que es para un programa escrito en lenguaje C cargado en una memoria de forma dinámica, verifique si existen palabras reservadas en C y traduzca su equivalente en español. Comenzamos definiendo una estructura que va a almacenar palabras reservadas y su traducción. Continuamos creando un arreglo con algunas palabras reservadas de C y su traducción al español. Y luego definimos una función llamada isPalabra_reservada, la cual se va a encargar de verificar si un token es una palabra reservada de C. Comenzamos calculando el número total de palabras reservadas y luego utilizamos un bucle for para comparar el token actual con cada palabra reservada. En caso de ser iguales, guardamos la traducción en el puntero y retornamos true. Y si el token no coincide con ninguna palabra reservada, retornamos false. Luego tenemos otra función llamada yaImprimida, que básicamente va a ser una función que a través de un bucle va a verificar que una palabra ya fue impresa anteriormente. Básicamente esto sirve para no generar duplicados. Luego nos vamos a la función principal, donde declaramos un código de prueba de lenguaje C, básicamente para que podamos probar las funciones previamente establecidas. Definimos los separadores que utilizaremos para dividir el código en tokens y utilizamos la función srtoc que divide la cadena en tokens basándonos en los separadores que establecimos. Definimos un arreglo temporal donde vamos a guardar las palabras encontradas sin los repetidos y un contador para las palabras distintas encontradas. Luego utilizamos un bucle while para recorrer todos los tokens del código utilizando las funciones que creamos al principio para verificar si el token actual es una palabra reservada y en caso de ser reservada si ya fue impresa. Si no fue impresa la mostramos con su traducción y la añadimos a la lista de encontrados. Por último, con la función srtoc nos permite continuar con el siguiente token. Básicamente que el ciclo siga repitiéndose hasta que no queden tokens. Vamos a probarlo ahora.